Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 17 de octubre de 2024. 2 meses después de la ofensiva ucraniana en territorio ruso, crecen las dudas sobre su estrategia a largo plazo, mientras las tropas rusas avanzan en otros lugares. Aunque Kiev declaró que la ofensiva en Kursk tenía como objetivo desviar fuerzas rusas hasta el este de Ucrania, los datos muestran que Moscú ha logrado sus mayores avances desde octubre de 2022, ocupando 477 kilómetros cuadrados en agosto. A pesar de estos reveses, muchos soldados ucranianos consideran que la ofensiva de Kursk es todavía motivo de orgullo. Si bien Ucrania ha afirmado que militares norcoreanos están en Rusia para ser desplegados en Ucrania, el secretario general de la OTAN dijo no tener información definitiva sobre esta posibilidad. Funcionarios estadounidenses también han expresado su escepticismo sobre norcoreanos combatiendo en Ucrania en grandes cantidades, aunque no dudan de la existencia de ingenieros y observadores norcoreanos en Rusia y algunas zonas de Ucrania para operar misiles balísticos y otros sistemas de armas. El New York Times menciona informes no confirmados sobre la muerte de norcoreanos en ataques ucranianos, aunque estos serían reclutas. Un funcionario estadounidense no descartó que Corea del Norte envíe tropas para entrenar o combatir, aunque todavía no existan pruebas. Diversos expertos sugieren que Corea del Norte ve en este conflicto una posibilidad para probar armamento y mejorar la preparación de sus oficiales. Según Jang Uk, del Instituto Asan en Seúl, cuando Corea del Norte ha vendido armas a otros países en guerra, también ha enviado personal para ayudar y en ocasiones combatir utilizando estas situaciones como entrenamiento para guerras futuras, por lo que no sería descabellado esta posibilidad. Estados Unidos ha decidido enfocar el entrenamiento de los pilotos ucranianos de F-16 en cadetes más jóvenes, en lugar de pilotos experimentados, lo que podría retrasar varios meses la formación de un escuadrón ucraniano en este tipo de aviones. La decisión se debe a la escasez de pilotos con experiencia y dominio del inglés, que a la vez pueden ausentarse del campo de batalla. Además, funcionarios estadounidenses han señalado que los cadetes más jóvenes serán más receptivos a la instrucción de estilo occidental, ya que no estarán contaminados por la doctrina soviética. Joe Biden ha anunciado 425 millones de dólares en un nuevo paquete de asistencia de seguridad para Ucrania durante una llamada telefónica realizada ayer con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano se ha encontrado hoy con diversos líderes europeos y ha hablado ante el Consejo Europeo para pedir ayuda en asistencia militar para la defensa aérea del país, así como para avisar de que Ucrania debe prepararse para el invierno. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, ha dicho que Ucrania será el miembro número 33, aunque puede que algún otro país se adelante a ellos. No obstante, ha asegurado que Ucrania será miembro de pleno derecho de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ya que es algo que se decidió en la cumbre en Washington y que se trata solamente de cronología. Por su parte, la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN ha dicho que la posición de la OTAN al respecto es muy clara y que en la cumbre del 75º aniversario que se celebró este verano se afirmó que Ucrania está en un camino irreversible hacia la adhesión y que se convertirá en miembro de pleno derecho de la Alianza Atlántica. No obstante, también se ha argumentado que no se está en la fase en la que se esté debatiendo la posibilidad de emitir una invitación a corto plazo para Ucrania. El líder de la oposición alemana, Friedrich Merz, ha dado un ultimátum a Rusia para que deje de bombardear infraestructuras civiles. Ha dicho que de lo contrario instará a levantar los límites de alcance de las armas para Ucrania y a enviar a los famosos misiles Taurus al país. Durante la primera edición del Think Tank Forum de Astana, el presidente de Kazajistán ha instado a que se llegue a la paz en Ucrania lo antes posible, ya que cree que la guerra conduce a la autodestrucción y no lleva a ninguna parte. Ha dicho el presidente que necesitan encontrar formas pacíficas de resolver el conflicto y que no existe otra salida. En Oriente Próximo, la noticia principal es la muerte de Yahya Sinwar, líder de Hamas, después de que un tanque israelí del 195 Batallón Shifzon de las Fuerzas de Defensa israelíes atacase el edificio donde se encontraba. Los soldados de la Brigada Bislah, durante una inspección de los escombros del edificio, identificaron el cadáver del líder de Hamas junto con varios pasaportes falsos y grandes sumas de dinero en efectivo. Según las fuentes israelíes, aparentemente tenía planes de escapar a Egipto. Junto a Sinwar se encontraron los cuerpos del comandante del batallón Tel al-Sultan, Mahmoud Hamdan, y Hani Zaroy, otro alto comandante de Hamas, según informaron fuentes israelíes. Según medios hebreos, Israel tenía información desde hace meses de que Yahya Sinwar, líder de Hamas, se escondía en el barrio de Tel Sultan en Rafah, junto con 6 rehenes recuperados en agosto. El ejército israelí anunció una operación en ese barrio oficialmente para eliminar a la brigada de Hamas, pero con el objetivo real de capturar o matar a Sinwar. Durante el ataque, las fuerzas de defensa israelíes eliminaron a 26 combatientes de Hamas y tras identificar los cuerpos se dieron cuenta de que Sinwar no estaba entre ellos. Aparentemente, los soldados que lo mataron solo se dieron cuenta de su identidad después de haberlo hecho. Benny Gantz, exministro de Defensa israelí, comentó sobre la eliminación del líder de Hamas que la muerte de Sinwar marca un logro significativo, pero que la misión en Gaza no ha terminado.
Gantz enfatizó en que las fuerzas de defensa israelíes deben continuar sus operaciones en Gaza durante los próximos años, con el fin de garantizar la liberación de los secuestrados y el fin del gobierno de Hamás. El actual ministro de Defensa israelí también destacó que la muerte de Sinwar ha sido importante, a quien calificó como un terrorista responsable de la masacre del 7 de octubre, dando un mensaje claro para los enemigos de Israel y los residentes de Gaza, instando a la rendición y liberación de los rehenes. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu envió un mensaje a los líderes de Hamás afirmando que están huyendo y serán eliminados. Advirtió a quienes tienen rehenes israelíes que depongan las armas y los liberen, asegurando que se les permitirá vivir, pero responsabilizando severamente a quienes dañen a los mismos. Netanyahu destacó que el retorno de los secuestrados es clave para alcanzar los objetivos de Israel y poder poner fin a la guerra. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, celebró la muerte de Yahya Sinwar, al igual que lo ha hecho el presidente Joe Biden, describiéndola como un alivio para Israel y una esperanza para quienes buscan la libertad, calificando la vida de Sinwar como un ejemplo del mal. Por otro lado, una fuente médica para Al Jazeera habla de 22 muertos y decenas de heridos en un bombardeo israelí en la escuela Abu Hussein, que alberga personas desplazadas en el campo de refugiados de Jabalia. El ejército israelí, acerca de esta acción, ha dicho que hasta ahora la 401 Brigada está operando en la zona y ha matado junto con la Fuerza Aérea decenas de terroristas, destruido edificios usados por hombres armados, descubierto decenas de armas, explosivos, municiones y morteros en una escuela situada en la zona civil. El ejército israelí ha dicho que en el último día han matado a 45 terroristas, entre ellos al comandante de un batallón de Hezbollah en la zona de Bin Gevil, y que atacaron más de 150 objetivos de la milicia. 9 soldados israelíes por su parte han resultado gravemente heridos y 5 muertos en las últimas horas durante los combates en Líbano y Gaza. El primer ministro israelí dijo a Le Figaro en una entrevista publicada el jueves que las fuerzas israelíes se habían encontrado una gran cantidad de armas rusas de última generación durante todas las incursiones que se han hecho en bases de Hezbollah en el sur del Líbano. El grupo Armed Conflict Location and Event Data ha recopilado una gran cantidad de datos sobre ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023, tanto en las zonas de Gaza, Cisjordania, como en el caso del Líbano o Siria, dando lugar a una gran cantidad de datos que resultan realmente abrumadores. Por ejemplo, estaríamos hablando de más de 10.000 ataques aéreos en Gaza, más de 255 en Siria y más de 9.800 en el Líbano. En cuanto a muertos, hablamos de más de 44.000 personas fallecidas en Gaza, unos 360 en Siria y más de 1.700 en el Líbano. En Siria, la Organización de Inteligencia Nacional de Turquía ha anunciado la neutralización de 2 altos miembros del YPG en la región de Tel Rifat, al noroeste de Siria, según fuentes de seguridad. Según el medio sirio Sana, citando una fuente militar, los aviones israelíes habrían atacado el sur de la ciudad de Latakia durante la madrugada del día de hoy, causando muertos y varios daños materiales. Se ha informado también de una intensa actividad aérea sobre Idlib, Alepo, Tal Rifat y otras áreas circundantes en el norte-noroeste de Siria, protagonizada por al menos 8 cazabombarderos rusos Su-34 y Su-24, junto con un avión de alerta temprana y guerra electrónica. Adicionalmente, se ha avistado aviones de reconocimiento de inteligencia ruso Antonov 30 sobrevolando la zona de Tal Rifat, mientras que a pocos kilómetros, 2 F-16 turcos volaron a baja altitud en Gaziantep, cerca de la frontera con Siria. Estados Unidos ha anunciado el despliegue de bombarderos furtivos B-2 Spirit para atacar depósitos de armas de los hutíes en Yemen, en una clara demostración de su disposición a usar sus recursos más avanzados para proteger sus intereses, particularmente en el paso marítimo del Mar Rojo, controlado en parte por los hutíes. Este ataque también envió un mensaje a Irán, advirtiendo que si continúa apoyando a grupos armados del eje de resistencia o escalando el conflicto con Israel, las capacidades militares estadounidenses podrían dirigirse hacia sus instalaciones estratégicas. En Europa, Moldavia ha acusado a Rusia de planear interferir en las elecciones presidenciales y en un referéndum sobre la adhesión a la Unión Europea, trasladando en autobús a votantes a los colegios electorales en la embajada moldava en Moscú. El Ministerio de Asuntos Exteriores moldavo ha expresado su preocupación por los informes de que Rusia busca crear artificialmente la impresión de hacinamiento en estos centros de votación el domingo. Moldavia ha pedido también a Rusia y a otros actores el abstenerse de acciones que perturben el proceso electoral. Las autoridades rusas, por su parte, no han comentado nada al respecto. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, habría solicitado a Emmanuel Macron y Olaf Scholz que retomen el diálogo con Rusia en nombre de la Unión Europea, argumentando que la estrategia actual no funciona. Orbán enfatizó la necesidad urgente de un alto el fuego y negociaciones de paz. También criticó duramente el plan de victoria presentado por Zelensky, calificándolo de aterrador. Según Orbán, la Unión Europea debería cambiar su enfoque, pasando de una estrategia de guerra a una estrategia de paz.
La ministra española de Defensa, Margarita Robles, ha participado en una reunión en Bruselas con ministros de defensa de la coalición global contra el Estado Islámico, donde se ha abordado la situación en Irak, la transición en la operación Inherent Resolve y la creciente amenaza del Daesh en regiones como el Sahel y el África Occidental. Durante la reunión, España ha reafirmado su compromiso en la lucha contra el Daesh en Irak y expresó preocupación por su expansión en el Sahel. En una reunión ministerial de la OTAN, Robles también destacó el apoyo constante de España a Ucrania. En Asia, la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte ha declarado que la Constitución de la República Popular Democrática de Corea define claramente a Corea del Sur como un Estado hostil, justificando que la voladura de las carreteras que conectan ambas Coreas es una medida inevitable y legítima, debido a las graves circunstancias de seguridad que están llevando la situación al borde impredecible de la guerra, como resultado de las graves provocaciones políticas y militares de las fuerzas hostiles surcoreanas. A lo largo del día, Corea del Sur ha puesto en alerta máxima sus fuerzas en la isla surcoreana de Jeonpyeong, ubicada a 12 kilómetros de Corea del Norte, tras detectar movimientos inusuales de las fuerzas de artillería costeras norcoreanas. El medio surcoreano Yonhap publicó fotografías que muestran que las compuertas de las fortificaciones de artillería costera norcoreanas han sido abiertas. Además, informaron sobre un considerable movimiento de efectivos norcoreanos en dichas posiciones de artillería. Del mismo modo, se ha informado que las flotas pesqueras chinas se han retirado de manera sospechosa de la zona, lo que sugiere que Pyongyang podría haber informado a las autoridades chinas de sus posibles intenciones. En África, Egipto ha intensificado su participación en el Cuerno de África al armar a Somalia y desplegar tropas, lo que ha generado preocupación en Etiopía. Este movimiento se ve como una respuesta al acuerdo portuario de Etiopía con Somalilandia, lo que Somalia ha interpretado como una provocación. La intervención egipcia en Somalia, junto con su cooperación militar en Sudán, se percibe como una estrategia para controlar el acceso al Nilo y dificultar el uso del agua por Etiopía. En medio de las tensiones regionales, la inestabilidad de Etiopía, los conflictos fronterizos con Sudán y Eritrea y la amenaza yihadista, la presencia egipcia no hace más que aumentar el riesgo de guerras por poderes en una región ya muy volátil de por sí. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.